Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero hablarte de la primera constitución federal de nuestro país, de los Estados Unidos mexicanos. Y para ello me voy a una fecha, 4 de octubre de 1824. En esta fecha se promulgó dicha constitución, que como te digo, fue la primera constitución federal. Hemos tenido 3 en toda la historia de nuestro país. Después de ella estuvo la de 1857 y la que nos rige actualmente, que es la de 1917. Es cierto que hubo otras constituciones, pero todas ellas no están reconocidas como parte de las constituciones de todo el país porque no aplicaron en todo lo que es, digamos, nuestra nación. Hay un debate al respecto, pero, digamos, históricamente solamente tenemos reconocidas oficialmente estas 3 constituciones. Bueno, ¿por qué es importante en particular la constitución que se promulga el 4 de octubre de 1824? Porque básicamente entre lo que dice establece 5 aspectos. Y esos 5 aspectos, algunos de ellos son la base del desarrollo histórico de nuestro país. Empecemos. Número 1. Divide el gobierno en 3 poderes. Poder ejecutivo, el presidente, o en este caso la presidente de la República. El presidente. Luego tenemos el poder legislativo, la Cámara de Senadores y Diputados. Por último, el poder judicial. 3 poderes. Eso nace con la primera constitución. Segundo, se crea la figura de la vicepresidencia. Tú te dirás, ahorita ya no tenemos vicepresidente. Sí, efectivamente, ya no existe esa figura, pero en su momento había presidente y vicepresidente. Tercero, como te digo, esta parte de la vicepresidencia es muy importante, pero el tercero es que nuestro país se divide en 19 estados y 4 territorios. Tú dirás, bueno, ¿cómo que 19 estados y 4 territorios? Bueno, no existían los 32 que conforman el actual México. Los 19 estados, muchos de ellos, digamos, mantienen todos el mismo nombre. Bueno, no muchos, todos mantienen el mismo nombre, pero de los 4 territorios, ¿cuáles eran? Estaba la Alta California, la Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México. Estos 4. Ahora, cuando decimos Alta California, no estamos hablando, para que nos demos una idea, de lo que hoy conocemos en la península de California, Baja California Norte y Baja California Sur. No. Cuando se habla de la Alta California, es lo que hoy es California en Estados Unidos. Y la Baja California es toda la península, lo que en su momento llamamos Baja California Norte y Baja California Sur. Toda esa península era la Baja California. Bueno, pues ambas eran territorios, ¿no? La Alta California y la Baja California. También estaba el territorio de Colima y, como te digo, esta parte de Nuevo México, Santa Fe de Nuevo México. Toma en consideración que en aquel momento Texas, Nuevo México, California, Arizona, etcétera, muchos territorios que hoy comprenden parte de Estados Unidos, en esa época eran México, eran parte de nuestro país. Bueno, entonces, como te digo, esa es la tercera cosa que se establece en la Constitución de 1824. ¿Cómo se divide el país? 19 estados y 4 territorios. Cuarto, se establece a la religión católica como única religión oficial del Estado. Tú te preguntarás, ¿pero cómo? ¿Que no hay división de poderes? De iglesia y Estado. Bueno, pues en aquella época, cuando nace nuestro país, digamos a la República, no hay división de poderes. La iglesia y el Estado están juntos, están unidos. No hay una separación. La separación va a venir en la segunda Constitución a partir de 1857. Entonces, ese es el cuarto, ¿no? La Iglesia Católica como una nada más. ¿Y cuál es el 5 o el quinto? Bueno, pues que
tanto el clero, o sea, la iglesia, como el ejército tendrían que seguir manteniendo, se dijo en el momento, sus fueros. ¿Qué son fueros? Los privilegios de los que gozaban. Hoy, por ejemplo, sabemos que esto ya no es así. Hay una separación, ¿no? Se acabaron los fueros, etc. Muy bien. Bueno, pues, de todos modos, varias de estas cosas sentaron la base o las bases para el desarrollo histórico de nuestro país. Y por primera vez nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Ahora, hay que considerar que de esta Constitución se hicieron las otras constituciones de todo el país, ¿no? De los 19 estados. Un ejemplo de ellos es la Constitución que tengo aquí, que es la Constitución de Querétaro. En Querétaro hemos tenido 5 constituciones estatales. Esta es la primera. Se hizo en 1825. Un año después de la de 1824, que fue a nivel nacional. Bueno, pues las constituciones estatales retoman la parte fundamental que se había establecido en la Carta Magna en 1824 y entonces las ponen también en sus propias constituciones estatales. Voy a leerte un artículo muy pequeño de esta Constitución de Querétaro de 1825 y vas a poder observar cómo reproduce lo que había dicho la de 1824 a nivel nacional. Dice así, título 5, sección primera, artículo 26. Leo textual. La religión del Estado es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, con exclusión, cito textual, de cualquiera otra. El Estado la protege por leyes justas. Como podemos observar, está diciendo en esta Constitución que la única religión oficial que reconoce el Estado es la católica. Aquí hago un paréntesis rápidamente. Si te fijaste, dice que es una iglesia católica, apostólica y dice romana. Yo he escuchado muchas veces cuando dicen, ¿por qué romana si somos mexicanos? No somos romanos. Mira, romana no significa que estemos viviendo en Roma o que seamos nosotros italianos, habitantes, ¿no? de Roma o que hayamos nacido en Roma, Italia. No, romana significa que sigue precisamente toda esta línea o toda esta, digamos, como rito o toda esta tradición del lado latino. A diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Ortodoxa, que sigue la tradición oriental. Muy bien, que la oriental es la griega, nosotros seguimos más la latina. Bueno, ahora bien, esto que te acabo de decir tiene relación, todo esto de la Constitución, precisamente con el mes de octubre. Como te dije, el 4 de octubre de 1824 se crea nuestra Constitución. Pero, ¿cómo es que surgió esta Constitución? Bueno, vamos a regresar un poquito, a retornar un poco hacia atrás y nos vamos al 19 de marzo de 1823. ¿Qué pasó esa fecha o en esa fecha? Bueno, pues que abdica Agustín de Iturbide. ¿Quién es Agustín de Iturbide? Pues es el que fue nombrado emperador de México una vez que termina la Guerra de Independencia, los 11 años. Bueno, después hay un receso, etcétera, y queda él como emperador. Bueno, pues en 1823, el 19 de marzo, él abdica, renuncia como emperador, se va. Después va a regresar, lo van a juzgar, lo van a matar, etcétera, pero ahí abdica. Una vez que él abdica, en nuestro país se forma un gobierno que se llama el Supremo Poder Ejecutivo. Así se llama, Supremo Poder Ejecutivo. Este gobierno es un gobierno provisional, formado por 3 personas, que se les llama también triunvirato. ¿Quiénes eran estas 3 personas que gobernaban en ese momento después de que se fue Agustín de Iturbide? Bueno, pues las 3 personas eran: 1, Pedro Celestino Negrete. 2, Nicolás Bravo.
muy famosos los dos por participar en la Guerra de Independencia. Y el tercero, a ver si te va a parecer muy conocido, Guadalupe Victoria, que aquí hago un paréntesis, no se llamaba Guadalupe Victoria. Él se pone este nombre, Guadalupe Victoria, una vez que ha triunfado la Guerra de Independencia, en honor Guadalupe por la Virgen de Guadalupe, y Victoria porque han vencido. Por eso él se pone Guadalupe Victoria. Su verdadero nombre no era ese, era José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. José Miguel Ramón Adaucto, con C, Adaucto Fernández y Félix. Pero te digo, él se puso Guadalupe Victoria. Bueno, estos tres hombres formaban parte del triunvirato que gobernaba nuestro país, pero tenían tres suplentes. ¿Quiénes eran estos? Pues estaba José Mariano de Michelena. José Mariano de Michelena, que también es muy conocido por la Guerra de Independencia. ¿Quién más estaba? Bueno, pues estaba alguien que para nosotros los queretanos es muy conocido, Miguel Domínguez. Sí, el que fue corregidor de letras en nuestro estado, en Querétaro, Miguel Domínguez. ¿Y quién era el tercero suplente? Pues Vicente Guerrero, muy conocido también, que también llegó a la presidencia. Pues resulta que este gobierno, este supremo poder ejecutivo, que formaban estos tres hombres, los primeros tres que te dije, y estos suplentes, convocan a un Congreso Constituyente. Y bueno, pues se lleva a cabo el Congreso Constituyente. Este Congreso, ya una vez formado, tiene como misión elaborar una carta o un texto que sea la base de la posterior Constitución. Va a ser un documento, digamos, provisional. Este documento provisional es se le conoce como el Acta Constitutiva de la Federación. Acta Constitutiva de la Federación. Ahora bien, ¿qué características tenía esta acta? Básicamente dos elementos, que te digo era provisional. Primero, se reconoce por primera vez en esta acta la, digamos, soberanía de la nación. O sea, su independencia es soberana, la nación no depende ya de España, pero tampoco es ya un imperio, es un estado soberano. Después, como segundo elemento, es que se reconoce que cada uno de los estados que conforman la república son libres, soberanos y autónomos. Esa es la característica de esta acta. Ahora bien, esta cuando se promulga o cuando se lleva a cabo. Ahora bien, ¿cuándo se lleva a cabo esta acta? El 31 de enero de 1824. Fíjate, 31 de enero de 1824, cuando se promulgó la Constitución con la que iniciamos el programa de hoy. 4 de octubre de 1824, es decir, los dos son de 1824. Nada más que el acta es del 31 de enero y ya la Constitución se promulga el 4 de octubre. Ahora bien, como te digo, ahí se sientan las bases para que la Constitución de 1824 retome esta idea de federación, de república, que ahora somos Estados Unidos Mexicanos. Bien, ahora, para recordar un poco lo que te decía hace un momento de Guadalupe Victoria, fíjate que Guadalupe Victoria es electo el 2 de octubre de 1824. Cuando se promulga la Constitución, el 4 de octubre. Bueno, pues 2 días antes es electo Guadalupe Victoria. Sin embargo, toma posesión del cargo como presidente de la nación el 10 de octubre de 1824. Ahora bien, fíjate que hice énfasis en Estados Unidos Mexicanos. Para nosotros es normal escuchar este nombre, Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, si te fijas, hay un problemita por ahí gramatical. ¿Cuál es? Que estoy diciéndote primero el adjetivo calificativo y luego el sustantivo, cuando en español es al revés. Primero decimos el sustantivo y luego el adjetivo calificativo. De tal manera que en vez de llamarse
o llamarnos Estados Unidos Mexicanos, tendríamos que decir, ¿cómo? No somos Estados Unidos, país Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo nos llamaríamos? Sería Estados Mexicanos Unidos. O sea, somos Estados Mexicanos que estamos unidos. En este caso, el unir es un verbo, estamos unidos, pero lo decimos al revés. ¿De dónde sacamos esta idea? Bueno, pues lo mismo, ahorita te voy a decir de dónde sale, sucede con el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate que decimos Suprema Corte, ¿no? Si nosotros lo ponemos como, digamos, la gramática española, tendría que ser la Corte Suprema. ¿De quién hablamos? De la Corte. ¿Qué adjetivo calificativo le damos? Suprema. Entonces sería la Corte Suprema. ¿Por qué decimos Suprema Corte? ¿Y por qué decimos Estados Unidos Mexicanos y no Estados Mexicanos Unidos? Bueno, por una sencilla razón. Porque en aquel momento, a principios del siglo, digamos, XIX, hay una efervescencia por la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de 1776 allá en Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre, etc. Muy bien, pues resulta que ellos sí son Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces esta idea de tener como su, digamos, su ideal a Estados Unidos y todo lo que ellos representaban para la libertad del hombre, la van a tomar no nada más en México, sino en otros países del mundo. Y estas personas que estaban a favor de estas ideas eran los federalistas. Había otra corriente, otro grupo de personas que eran los centralistas. Hace un momento te decía que hubo un Congreso Constituyente. ¿Te fijaste? ¿Quiénes integraban dicho Congreso? Bueno, pues los federalistas y los centralistas. Para darnos una idea que nos quede un poco más claro, fíjate que los federalistas posteriormente, digamos, pasan los años y van a ser los republicanos. Bueno, los liberales y luego los republicanos cuando llega Maximiliano de Habsburgo, los que están del lado de la República. Por su lado, los centralistas se van a convertir después en los conservadores y cuando llega el emperador Maximiliano, bueno, que se nombra emperador, entonces van a ser los imperialistas. Son como los dos grandes grupos antagónicos en nuestro país, ¿no? Bueno, pues estas personas estaban ahí y hay un debate, ¿cómo se va a llamar nuestro país? ¿No? Y entonces, después en el Congreso, después de debatir, de estar poniendo argumentos a favor y en contra, se llega a la conclusión de que se llame Estados Unidos Mexicanos. Eso implica que somos una federación y una república. Todo eso nace con esta Constitución. Voy a explicar. ¿Por qué digo federación? Porque mira, la palabra fede es una palabra de origen latino. Estamos hablando en latín. ¿Qué significa fede? Significa junto a o cerca de. Entonces, si yo te dijera, vamos a pensar, Querétaro está junto a Yucatán o junto a Sonora o a Chihuahua, me dirías, claro que no, están muy lejos. Lejos geográficamente, pero políticamente estamos muy cerca. ¿Por qué? Porque aunque cada uno tenemos nuestra constitución del Estado, todos coincidimos con una única constitución a nivel nacional. Un solo presidente, una sola Cámara de Senadores para todo el país, una sola Cámara de Diputados a nivel federal, fíjate otra vez, federal, fede junto a para todo el país. Por eso somos estados autónomos. ¿Qué es lo que buscaba al final de cuentas los que estaban del lado precisamente de la federación, los federalistas, digamos? Que cada estado fuera autónomo, tuviera su propio gobierno, pero que tuviéramos acuerdos, estuviéramos unidos por medio de una misma constitución general. ¿Te fijas? Por eso somos república federal o una república mexicana, ¿no? Ahora, ¿por qué república? Porque viene del griego res, que significa cosa,
y pública viene de populum, que significa pueblo, en latín populum. Entonces, si yo te digo res populum, significa la cosa del pueblo. ¿Qué es esa cosa? La política. ¿Qué significa? Que los ciudadanos, digamos, podemos votar por otros ciudadanos para que sean nuestros representantes, el presidente, el gobernador, el diputado, el senador, nosotros. Y luego dejan de ese puesto y entran otros. Y una persona, un ciudadano cualquiera, bueno, puede ser votado, pero también puede votar. A diferencia de una monarquía donde, al final de cuentas, sobre todo las monarquías hereditarias, donde se van heredando el cargo de rey o lo que sea. ¿Te fijas? Entonces, por eso es bien importante esta Constitución, que te repito, fue promulgada el 4 de octubre de 1824. Se establece, aunque unas cosas ya se cambiaron, como la de la Iglesia Católica, los privilegios, la vicepresidencia, pero se establece la división de poderes y el nombre que tenemos, y que somos Estados Unidos mexicanos. Por eso no es tan sencillo quitar Estados Unidos mexicanos y llamarle así simplemente México. Claro que no, porque el Estados Unidos mexicanos está indicando que somos una federación, que estamos unidos, y eso nace ahí. Ahora bien, ¿cómo qué personas había dentro de los centralistas y los federalistas? Dentro de los centralistas te voy a dar dos ejemplos. Estaban Servando Teresa de Mier o Fray Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante. Los dos muy importantes y conocidos como parte de la historia de nuestro país, ¿no? Grandes héroes. Por otro lado, tenemos que entre los federalistas estaban Miguel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farías, y Crescencio Rejón. Este último, Crescencio Rejón, con Manuel Otero, son los que van a precisamente a crear el juicio de amparo, que es muy conocido, sale de México y a todo el mundo. Lo que quiero llamar aquí la atención es que fíjate que tanto dentro de los centralistas como los federalistas, la historia de México recupera personajes de ambos grupos y están como parte de nuestra historia. No hay un rechazo, cada uno tenía su visión. Los centralistas querían, a diferencia de los federalistas, que hubiera un gobierno desde el centro, en este caso la Ciudad de México, y que los demás fueran como administraciones, los administradores. Pero ¿de dónde salía todo? De la Ciudad de México. Estaban pensando nada más en un centro, y desde ahí todo se gobernaba, a diferencia de los federalistas. ¿Cuál prevaleció? Los federalistas. Por eso nos llamamos Estados Unidos Mexicanos, y somos estados autónomos, soberanos, con nuestro propio gobernador, nuestros propios diputados y nuestra propia Constitución. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado este programa. Si tienes interés en otros programas de este tipo también, puedes ver en YouTube poniendo La Palabra en Punto, RTQ, y vas a encontrar muchos más episodios. Te espero en una siguiente edición de La Palabra en Punto. Hasta entonces.